cosas. Sí, sí, Mirá, sí. yo el otro día Por estuve... obra y gracia de... Bueno, me dejan presentarlos, así los sumamos a la charla. Espérame, Tito, los presento acá. Están con nosotros el doctor Ernesto Escaglia, que es el secretario general de la Federación Económica de Chaco. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por venir. Qué paciencia Y, nos tiene, ¿no? Sí, Maximiliano Piceta, que es el vicepresidente de Monapi, el Movimiento Nacional PYME, ya nos ha acompañado en alguna oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Cómo están? Retomo de lo que estabas por decir, Tito, sí. No, que en el caso este que estábamos hablando, se da siempre la mezcolanza, pero muchas veces no por ideología, sino por estrategia. El maquiavelismo que en este caso a algunos les salió bien porque terminaron siendo funcionarios y la estrategia final les salió mal porque en lugar de debilitar a la Patricia lo fortalecieron tanto a Milei que salió siendo Pero presidente. bueno, a ver, ¿qué va a definir la elección? ¿La política y el anti-algo? Porque podría decir, si enfrente está Kicillof, por ahí, más que el bolsillo, lo que prima es decir el anti más fuerte, como en algún momento nos dijo un consultor, que la Argentina se divide en antis. O el bolsillo. ¿Ustedes qué opinan? No sé quién quiere arrancar. Arranco, sí. Yo creo que lo que más va a definir va a ser la economía, sin dudas. ¿La macro o el bolsillo? Creo que el bolsillo. Y en ese bolsillo creo que la clase media es la que más complicada está, porque la clase media es la que todos los meses le sube la obra social, le sube el seguro del auto, le sube el combustible. Por ahí lo que menos está subiendo en este momento es la parte de alimentos y bebidas, y por ahí eso es lo que consumen las clases más bajas. Entonces, por ahí, como decía el señor, creo que esa clase va a seguir apoyando el gobierno actual. Y por ahí el que más castigado está en este momento creo que es la clase media, así que sin duda la que va a pensar más el voto va a ser la clase media. Sí, el tema es que con la clase media, ¿te alcanza para frenar? Porque recién hablaste, 6 millones de planes hay en la Argentina. Sí. Y hay no un sé sector... si alcanza para frenar. Yo estoy en desacuerdo con el voto anti, ¿no? Uno tiene que votar, ¿no es cierto?, en general lo que le parece mejor para el país. Escuchaba también lo que decían ustedes sobre cómo van a venir las pasos y si va a haber pasos, ¿no? Creo que la casta política sigue mirándose el ombligo, más allá de que el gobierno actual diga que no es casta. Creo que la casta sigue mirándose el ombligo, no le interesa por ahí tanto qué le pasa al ciudadano a pie y se dedica exclusivamente a ver cómo, si reeligen, si no reeligen, si cómo siguen. Y creo que eso al ciudadano de a pie no le interesa por ahí, está más preocupado si llega a fin de mes. El endeudamiento, ustedes saben que el endeudamiento con tarjetas de crédito, intereses y demás cada vez sube más, todos los días está subiendo. Los últimos números son récord realmente de endeudamiento, sobre todo de la clase media, así que sin dudas eso creo que va a ser lo que va a ser gravitante en las elecciones del 2027. Entonces, una clase baja acompañando al gobierno y una clase media que podría ser la que le dé la espalda. Creo que sí, que podía ser eso. Después las clases más acomodadas, sin duda que con Milei está mejor. La baja de impuestos que hubo tiene que ver con impuestos por ahí a bienes suntuarios, desde nuestro sector, que es el que defendemos, que es el sector PYME, el sector empresarial, el 90-99%, que Maxi me va a corregir cualquier cosa, de las empresas que tenemos en nuestras provincias son pymes, así que sin dudas que esas son las empresas que están más castigadas, es el sector que está más castigado. Por ahí los sectores que ustedes todos saben, que son la minería, la energía, los grandes sectores del agro, de la actividad, esos son para arriba, sin duda. Esta es una pregunta para los dos, y lo interrumpo porque me pareció muy interesante lo que acaba de decir. El gobierno sostiene que la inercia se está deteniendo, o sea que se está parando ese fenómeno de cierre de pyme, de pérdida de empleo. Ustedes desde adentro, ¿cómo ven esas declaraciones optimistas del ministro de Economía que todavía en cuanto a la foto que muestra la recaudación o el consumo no se reflejan? Acabo de hablar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Acabo de hablar con el presidente de la Federación de Comercio e Industria de Rosario, una de las más grandes del país, obviamente, Eduardo Maradona, que es de Monapi. 14% cayeron las ventas en junio de todos los comercios de Rosario. Digo, ¿Está en el número de pandemia? en junio. La caída sigue siendo brutal. Lo que decía Tito, todos los meses sube todo lo fijo. Y los salarios siguen pisados. Y el consumo, por lo tanto, va a seguir cayendo. Es decir, esto es matemática pura. Si todo esto va para arriba y esto está acá,
esto cada vez más arriba, quedamos cada vez más lejos. Digo, no hay que hacer tanto análisis. Lo que sí me preocupa y mucho es que a un año y pico, ¿viste?, estemos ya hablando de política en una Argentina que se está desangrando. Es decir, estamos hablando ya de candidaturas, de qué vamos a hacer con las elecciones del año que viene, en un país que cuando yo llegué ustedes estaban hablando de la gente que estaba en Estados Unidos mirando el Mundial, creo que de eso hablaban, de gasto de $5.000. Lo que decían ustedes está perfecto, es decir, en la Argentina hay 5 o 6 millones de tipos que pueden ir a la luna 3 o 4 veces por año, no pasa nada, está todo bien. En Argentina tiene un 10% de un sector ABC1 que puede hacer lo que quiera, es decir, está más allá, lo que normalmente decimos más allá del bien y el mal. ¿Está claro eso? Eso está claro. Les pregunto algo que nosotros hablamos no sin saber, pero sin sentirlo en carne propia. La apertura indiscriminada de importaciones. Hoy leía un titulito justamente del presidente de la fábrica del plástico. Se están importando bolsas de plástico que no ocurrió ni en la época de Menem. ¿Cómo les pega la importación a las pymes en general? Bueno, realmente complica a las pymes en general porque producen algunas materias primas que se necesitan, que por ahí las importaciones hacen de que se consuma menos lo nacional y se consuma más lo de afuera. Pero también hay que ser realistas y hay que decir que vivíamos por ahí en una burbuja, pagábamos muy caro muchas cosas, muchos insumos. Ni hablar de la indumentaria, por ejemplo. Yo sé que los textiles en este momento están mal, se están quejando, pero han cazado mucho tiempo dentro del zoológico. La industria textil, ustedes saben que iba afuera, compraba un pantalón de jeans y salía 10 veces menos de lo que salía acá en Argentina. Entonces hay sectores de la industria que sí, sin dudas, que se ven desfavorecidos, pero al mismo tiempo el consumidor se ve beneficiado, ¿no? Pero Ernesto, ahí volvemos al principio. Acá hay una carga impositiva por la cual casi siempre dicen, No, mirá... sin duda. Yo siempre, hay algo que yo digo que nuestro factor de ajuste en general en Argentina siempre ha sido el dólar. Nosotros, si el dólar está alto, podemos exportar. Si el dólar está bajo, no podemos exportar, importamos. Entonces yo creo que el factor de ajuste en Argentina no tiene que ser el dólar. Tiene que ser otras circunstancias por las cuales somos más competitivos, porque tengamos buena infraestructura, porque tengamos bajos impuestos, porque tengamos buenas fábricas, buenas industrias. Todo eso tiene que hacer que Argentina sea competitiva, no solamente si el dólar está caro o está barato, porque si no, países, no sé, como Japón no podrían exportar, la Unión Europea no podría exportar porque están muy por encima del dólar. Entonces los factores que tienen que hacer que Argentina sean competitivos son otros, no solamente el dólar. Y bueno, creo que eso en la macroeconomía y en este gobierno, en gobiernos anteriores, no la han visto ni la ven. Hay impuestos muy distorsidos, Maxi va a estar conmigo de acuerdo en eso, como el famoso impuesto al cheque, al débito de los créditos, que lo puso Caballo por 9 meses y lleva más de 20 años, y es un reclamo constante. Ni hablar del IVA, que en su momento era del 15%, Caballo también lo elevó, y desde la época de Menem que tenemos el IVA del 21%, el 35% de ganancias, ingresos brutos en las provincias. ¿Ustedes se acuerdan en la época de Macri cuando decían, bueno, se hizo el pacto fiscal ese que iban a bajar ingresos brutos? Hay provincias que aprovecharon y se lo llevaron al 5%. En eso Chaco, bueno, ha hecho una baja. Corrientes hace muchos años que tiene el 2,9%. Ahora el Chaco también, en esa corriente también hizo una baja de impuestos al 2,9%. Así que, pero bueno, está en toda la cadena. Las tasas municipales, los costos de tasas municipales también son muy altos. Entonces creo que todo ese tipo de cosas no se las ven. Y, ahora, ¿cómo se hace? Porque es cierta la crítica que dice cuando el sistema proteccionista del Estado cierra las importaciones, los industriales nacionales cazan en el zoológico. Ahora, ¿cómo hacer para llegar a un acuerdo, un pacto social para decirle, muchachos, no vamos a abrir las importaciones, pero no casen en el zoológico? Pero pongan precios razonables. Tito, pero ¿Se puede eso o no? Sí, yo creo que es factible hacer una gran mesa de concertación. ¿Y por qué no se hace? Bueno, hay tantas cosas que no se hacen en la Argentina, que tenemos la Argentina que tenemos, digamos. Pero sin ninguna duda se puede hacer. Tampoco podemos vivir cerrado al mundo, pues necesitamos innumerable cantidad de insumos que necesitamos para poder producir. Pero digo, tranquilamente se podría hacer. Ahora, lo que pasa en la Argentina siempre es que de acá nos vamos acá. Claro. Y en este medio nunca ponemos la compensación. Entonces,
Nosotros le decíamos al gobierno cuando arrancó, está bien ir a ordenar la macro, que era un desastre del peor gobierno de la historia, que fue el de Alberto, sin ninguna duda. Y sí, era necesario, era imperioso, era imprescindible ordenar la macro. Ahora, ese ordenamiento de la macro te tiene que llevar a poner un plan de compensación en la micro, ¿sí? Para poder incluir a todos. Porque de lo contrario, pasa lo que está pasando, que es que queda adentro, en los dos platos de la balanza, queda el 10 o el 15% adentro, que son los que están usufructuando ese ordenamiento de la macro y todo lo que tiene que ver con los grandes nichos de riqueza de la Argentina, le hace vaca muerta, litio, hidrocarburos y lo demás, y las agroexportadoras, y del otro lado tener el 85% de la gente. Muchachos, somos todos nosotros, ¿eh? Nosotros somos el 85% que está quedando afuera. Y a los que cada vez, como decía Tito, nos cuesta más, porque nos sube todos los meses la prepaga, nos sube el combustible. Lo más peligroso es que el combustible que nos sube, no es que va a jodernos que demos vuelta al fin de semana, no. Va directo a logística, la logística va a precio. Digo, entonces tenemos que empezar a ver, eso es lo que siempre nos preguntamos nosotros dentro de Monapi, y que tenemos, me parece que es el kit para disparar para una gran mesa de concertación. Bueno, muchachos, a ver, ¿qué modelo de país queremos? ¿Cuál es el modelo de país que queremos? Nosotros tenemos claro, queremos un país de producción y trabajo. Un país de una Argentina desarrollándose que incluya a la mayor cantidad de gente, no esa inclusión del anterior que incluir a todos. Digo, inclusión con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, que la gente tenga libertad, tenga dignidad. Ahora, esto que está sucediendo... ¿Quién representa eso que ustedes entienden es lo que se necesita? Políticamente, digo. Políticamente, si me dejas, te digo, mira, te digo cuál empieza a ser la idea que tenemos nosotros. ¿Qué? ¿Vos decís que no hay? En Argentina no hay. Bueno, no hay hoy. En Brasil hay, por ejemplo. Es que en Brasil hay, por ejemplo, porque en Brasil, Lula, que es un presidente de izquierda, en su primera gestión metió 39 millones de pobres en la clase media. Sí, exacto. O sea, la gente no lo ve como un socialista que hace populismo barato. No. Y así está la locomotora de la economía brasileña. Así es. Y además... Martín, perdón. Pero, además, Lula... Brasil, ya que trajiste a la mesa, Brasil tiene en su legislatura 280 legisladores pymes, empresarios pymes. No está bien. Pero acá, además, pero termino la idea. Acá hay una cantidad de nacionales y populares que utilizan ese maquillaje para arrasar con el país. Y están los otros, lo que dice Tito, que son los ultraliberales, que también tienen un modelo de país para 5 millones de personas. Te iba a agregar y una pregunta para ellos. Lula terminó arreglando en este periodo con Alckmin, que es de la ultraderecha paulista, ex gobernador paulista, un tipo que representa justamente lo que es San Pablo en Brasil. Los que tienen prejuicios, Tito. Pero no es prejuicio. Ustedes tienen prejuicios en acordar con opositores que lo estoy felicitando, Cristina. ¿Cómo? Lo estoy felicitando a Lula porque lo hizo. Pero ustedes no lo hicieron. Estoy describiendo lo que hizo Lula. Porque Macri es de derecha, porque fulano de la derecha, y así se nos va la vida. Todos los análisis geopolíticos que hacemos, lo que estudiamos geopolítica, eso hace 40, 50 años, siempre se destaca la capacidad nacionalista del empresariado brasileño, de izquierda, de derecha, de centro. Defienden justamente el modelo político brasileño y lo defienden como lo están defendiendo ahora frente al gobierno de Estados Unidos, sin ser lulista o sin ser... La pregunta es, ¿y nosotros por qué no somos así? Porque creo que nosotros, cada vez que hay una elección, cada vez que hay un candidato, no nos traza una línea y nos dice, miren, esto es lo que quiero para mi proyecto de gobierno. Yo creo que cada vez que llegan, van viendo y van el día a día y nos hace un plan de gobierno. Ni se llama a la oposición, sea quien sea del otro lado de la oposición, y le diga, muchachos, bueno, vamos a concertar determinados puntos. Ustedes hablan de Brasil, yo hablo de Paraguay. Paraguay, cuando estuvo Lugo, no se tocó la economía. ¿Se acuerdan del cura de Lugo? Sí, bueno, que era de izquierda, el supuestamente. Banco Central no se toca. El guaraní es una de las monedas más antiguas que tiene Latinoamérica. Sí. Entonces la economía no se toca. Y como decía recién Maxi, no tenemos un plan hacia adelante. Nosotros como empresarios que vamos a invertir, que vamos a llevar adelante algún proyecto, no sabemos si el próximo gobierno va a ser Fidel Castro o va a ser Donald Trump. O sea, porque en esa discordia estamos, vamos de un extremo al otro.
Entonces, sin duda que es muy difícil proyectar y es muy difícil analizar la economía argentina hacia el futuro, teniendo estas tendencias así de un extremo al otro. Siempre y cuando no nos pongamos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas, las fuerzas vivas, las cámaras de comercio, las federaciones económicas, todos los actores que... ¿Y eso conversan entre ustedes, por ejemplo, las pymes, con la Unión Industrial, con la sociedad rural? Sin duda que lo conversamos, sin duda que también, como decía Maxi recién, hay una casta por ahí que es la Unión Industrial a nivel nacional, en donde están las grandes empresas. Acuérdense que nosotros tenemos un solo proveedor de aluminio en todo el país, tenemos un solo proveedor de acero en todo el país, tenemos un solo proveedor de cemento. Bueno, esa es la pregunta, ¿con ellos ustedes se sientan y conversan? Sí, o con es esa imposible? gente es difícil hablar, ¿no es cierto? Porque si bien representan muy poco empleo, representan económicamente mucho. Al revés por ahí nosotros tenemos que ser muchas pymes para tener fuerza económica, pero representamos más del 70% del empleo. Entonces es difícil sentarse con esa gente a conversar, porque siempre están por ahí con el gobierno de turno y siempre les va bien con el gobierno de turno, sea quien sea. Porque están por encima. Siempre son, el círculo rojo está, lo que tenemos que clarificar en la Argentina también, es que el círculo rojo siempre está por encima de cualquier gobierno, izquierda, derecha, centro o lo que sea. El sector financiero históricamente ha sido ganador. Con el peronismo, con el radicalismo, con el socialismo. Esa era la pregunta que venía. Y con los muchachos del sector financiero. Y son los grandes ganadores, Tito. No, pero te quiero decir, ustedes se sientan. Pero es que a ver, lo que te decía él, nosotros somos 500.000 hormigas, ¿sí? Las pymes, 520.000, 530, 510, 500, no sé cuánto quedaremos ahora, que andamos diseminadas por todo. No tenemos ni capacidad de lobby, ni espalda, ni fuerza, ni músculo para sentarte en la... Recién dijo un número que es real, las pymes generamos el 70% del empleo y no solo eso, somos las que existimos hasta en el último rincón de la Argentina profunda, ahí estamos generando empleo. Reforma laboral, sentada a la mesa, la UIA, la sociedad rural, sindicatos y el gobierno. Los grandes generadores de empleo no estábamos sentados a la mesa. Sí. Entonces digo, pero y está claro, ¿y por qué no estamos? ¿Y por qué no tenemos? ¿Por qué? Porque no tenemos la musculatura y la capacidad de lobby para ir a decirle, mira, el camino es por acá. Nosotros tenemos claro por dónde es el camino, ¿eh? Ojo, nosotros tenemos muy claro. Y a mí me gustaría mucho, porque en este país ya venimos de fracaso en fracaso desde que volvió la democracia por lo menos. Seamos claros, Argentina está mal y viene mal. En el 83, cuando Alfonsín agarra, había 7% de pobreza. Hoy no sabemos ni el número que tenemos. Pero la realidad, ¿cuál es? Nosotros, acá pasaron abogados, ingenieros, economistas, crecimiento con y sin dinero y bla, 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 bla. Che, ¿y alguna vez algún tipo que venga de la producción? Che, ¿y alguna vez un tipo que venga del mundo de que se levanta a las 5 de la mañana, abre la puerta de la empresa y cierra a las 10 de la noche, el último que se va y el primero que entra? ¿Alguna vez, digo? Y me decís, no hay, yo te puedo decir... Sí hay. Ustedes son un número muy importante, pero que no tienen la cohesión para imponer un criterio. Está claro. Está claro. Y no será también, Martín, si te pones a pensar que todos esto de lo que estamos hablando... Tenemos que estar en la empresa sí o sí, o si no se nos cae y nos quedamos... Eso es una realidad. Ahí está. Bien. Pero también, hoy decías vos, falta un año y estamos hablando de política cuando todavía puede pasar, que sea un cataclismo en la Argentina por cuestiones económicas. Pero no me quiero olvidar que un año antes de la elección del 2023, Milei no existía y después fue presidente. Entonces, lo peor es no hacer las gestiones o no combatir con los argumentos en la mano. El dato que usted acaba de dar es contundente. Son generadores de la mayor cantidad de empleo en el país. Pero a partir de ahí debería haber un criterio único o una unidad para, de alguna manera, hacerse escuchar. Yo te digo, a mí, por ejemplo... Es como la democracia. Exacto. Si los votos se cuentan de a uno... Pero a mí me gustaría muchísimo, por ejemplo, ver si se lo puede potenciar a un tipo como el Lacha Lázari, ¿sí? Un tipo como Alejandro Bestani, que habló con Cristina pero la gente no sabe el viernes. quién es. Alejandro Bestani, bueno, Lacha Lázari es un economista, dueño de un frigorífico, hijo de Lita de Lázari, tipo economista, pero que además de ser economista, conoce la realidad profunda del país, conoce cada uno de las regiones del país.
Alejandro Bestani, que es el presidente de Monapi, un tipo que habló con... ¿No será que en el universo de pymes también está la fragmentación partidaria? ¿No será que ustedes tienen dentro de las pymes muchos peronistas, algunos libertarios, y que también ese criterio político juega en contra de la cohesión? Nosotros, te digo la verdad, el empresario pyme está muy preocupado en la realidad y en ver cómo hacemos para sacar esto. Y también me gustaría nombrar, y te digo, y creo que puede ser una opción, un tipo que viene del mundo de ustedes, que es Daniel Haddad. Así pues, suena incluso como eventual un tipo posible. Como Daniel Haddad, un tipo supuesto. que al fin y al cabo es un tipo que produce, un tipo que genera, un tipo hiper capaz, lo demostró a través de toda su vida. Digo, ¿por qué no empezamos a mirar a algunos de estos muchachos? Porque lo demás ya vimos lo que son. Y si dentro de un año y pico, como suena, las opciones van a ser lo anterior o esto. No hay alternativa. Y la verdad, te digo... hasta ahora no se ve otra cosa. Pero te entiendo, Martín. Ahora digo, ¿cómo la vemos a la Argentina ahora? Sí, pues. ¿Cómo está la Argentina? Mal. ¿Cómo estaba? Mal. Listo, ¿qué hacemos? Porque las opciones son los que nos tenían mal y el que nos tiene Es mal. que, Y ojo, con distintas políticas, absolutamente antagónicas. Y fracasos estrepitosos los dos. Estrepitosos. O sea, en este caso yo creo que desde el punto de vista de la macro y de la exportación de algunas cuestiones no tradicionales, se podría decir que está mejor Argentina. Total. Ahora, en la democracia los votos se cuentan de a uno. Lo que vos dijiste. Y lo que está pasando con la gente de a pie es un tema Ahora muy me voy a poner la camiseta peronista para que se enoje Martín. No, ya no. Y para hacer una pregunta objetiva. Realmente, y con la mano en el corazón, y bueno, en el bolsillo. ¿Quién es peor? En el bolsillo. Entre el 2003 y el 2008 entre el 2003 y entre el 2008 hasta la crisis del Lehman Brothers y después, ¿no mejoraron realmente las condiciones del país? ¿No logramos el superávit paralelo? ¿No mejoraron? La época de Néstor. ¿En la época de Néstor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora voy a decir, ¿por sí o por no? ¿La época de Néstor? Primero veníamos del subsuelo. Sí. Estaba destrozada en el 2002, después del corralito y demás. La especificación asimétrica, esa creo que el trabajo sucio lo hizo Duhalde. Sí, señor. Duhalde y Coqui, anótenlo. Anótenlo a Coqui ahí. Pero, hicieron el trabajo sucio. Pero después fue el capomafia para Néstor. Sin duda que Néstor fue el que mantuvo equilibrada la balanza fiscal de los ingresos. Y bueno, y después a partir de ahí, creo que... Pues vino el carnaval. Empezaron a generar una serie de planes de... No, vino la crisis de Lehman Brothers. La crisis de Lehman Brothers fue importante. Creo que desde las jubilaciones sin haber aportado hasta el festival de planes y demás... pero el festival de planes lo multiplicó Macri. Sigo diciendo a la gente que... Pero mirá la cifra, Martín. Somos tan pobres que el Estado nos tiene que subsidiar el agua, la luz, el transporte, nos tiene que dar un subsidio para comprar mercadería, nos tiene que dar precios congelados. O sea, yo quiero ganarme con mi esfuerzo y todo lo que... No, en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, la pregunta era si en esos años mejoró realmente... Yo creo que en la primera etapa, en estos años de Néstor, sí, realmente mejoró. En la época del 3-1, ¿se acuerdan? Especificación asimétrica. Bueno, sí, por eso veníamos del subsuelo. El precio de la soja a nivel internacional. Exacto. Se perdió una oportunidad histórica. Pasamos de eso al carnaval populista. También convengamos que hubo una etapa, el periodo que vos dijiste, de un crecimiento, ¿sí? No, pero un ordenamiento de la economía. Está bien, con un crecimiento, pero no hubo desarrollo. ¿Por qué? Porque no hubo progreso. Porque vos podés crecer por la soja a 600 o el petróleo a... Ahora, pero no le quiten mérito, muchachos. El déficit pero te estamos diciendo... terminó con el... Ahora se hace una... que estoy totalmente de acuerdo con el equilibrio fiscal, el paradigma. ¿Y Néstor lo hizo? No, Tito, está perfecto. Y te estoy diciendo... Te estoy diciendo que sí, que estaba bárbaro. Ahora... ¿No era ese momento para aprovechar, para empezar a generar y programar un desarrollo? Sí, pues. Bueno, pero se logró se perdió el momento. Se logró el desendeudamiento. Y aparecieron los planes. Y apareció todo eso. Eso es cierto. Y hoy, ojo, pero que hoy... que además nos desendeudamos y que después nos volvió a endeudar. Exacto, y el presidente Milei hoy te dice que sigue asistencializando inclusive a más gente del anterior.
Totalmente, se multiplicó por 3. Claro, pero también ahí hay un tema que ustedes, tal vez vos entendás más que yo. Digo, ahí hay un tema político real, es cuestión de hacer números. 3 más 1, 4, digo. A todo este sector me conviene seguir dándole 2,24, los tengo a todos contenidos. Pero el cliente... y los que estábamos diciendo recién, mañana a quién y posiblemente lo voten a Milei. Cuando vos decís, no, pero pará, es una locura pero que este sector, que no tiene ninguna chance de llegar ni siquiera cerca de la canasta básica, lo voten. No, decirlo, posiblemente lo voten a Milei. Entonces vos decís, estamos en un país que, de movida, digamos que es un país bastante raro. Somos un país raro. ¿Cómo está la provincia del Chaco? Ustedes son de allá. Tito, te va a decir. Bueno, la verdad que en algunas cosas la provincia está complicada, como decía Maxi, la caída de ventas es complicada, hubo mucha caída de ventas, cierre de negocios, y por ahí el cierre de negocios que estaba legal se va a la ilegalidad, o sea, cierra y pone un showroom, pone otro tipo de actividad, deja de facturar, deja de tener empleados en blanco. Y para las instituciones intermedias esto es un perjuicio. Lógicamente es un perjuicio porque también pierden socios las cámaras de comercio. A ver, arrancamos. Primero pandemia. Piquetes. Porque realmente bueno, fue un tiempo eso es algo que hay eso que se ha erradicado al gobierno entonces, provincial, porque nosotros teníamos piquetes las 24 horas del día prácticamente, de lunes a lunes, y eso primero arrancó en el centro de la ciudad de Resistencia y después se fue extendiendo a toda la provincia. Nunca me voy a olvidar, yo estaba también de secretario de Federación Económica y tuve llamados en el 2022, 2023, de socios de distintas cámaras del interior de la provincia, y había cortes en Quitilipi, había cortes en Castelli, había cortes en Pampa del Indio. Los empresarios del transporte, los que tienen transporte de pasajeros, no querían ir al interior porque quedan el pasaje arriba de las unidades, no querían bajar a caminos vecinales, caminos de tierra. Pero por eso, Ernesto, digo, pasamos la pandemia, pasamos por suerte los piquetes, pero no terminás de enderezarte nunca. Ahora te agarra la realidad económica del momento. Sí, la gente no consume. Sin dudas, y la gente no consume porque pasa lo que decía Maxi también al principio. Todos los meses siguen subiendo los costos fijos y el salario quedó estancado. Entonces, sin duda, no solamente el salario de comercio, el salario del trabajador, sino que del empleado público. Y nuestra zona, sobre todo el área metropolitana de Resistencia, las ciudades que están alrededor de Resistencia, vive mucho del empleo público, a diferencia de otras zonas de la provincia, que por ahí viven más del sector del campo, el sector agropecuario. El fin de semana pasado yo estuve en Agronea, que es una exposición que se hace ahí en la localidad de Charata, que sin duda están muy bien con la cosecha, viene el año pasado y este año, así que son sectores que están repuntando, pero que les cuesta mucho también derramar eso porque tienen mucha menos mano de obra. La industrialización a ellos les ha beneficiado, pero a la gente les ha perjudicado. Sí, sin duda. Sí. Deberías incluir que le ha recortado todos los fondos a las provincias para las obras públicas, porque así también le cerraron los números al actual gobierno, recortando esos fondos. Las rutas del país están absolutamente deterioradas. Eso creo que es un problema de nosotros, los provincianos, y sobre todo provincias como las nuestras, que estamos lejos. Tenemos que, más allá de peronistas radicales, somos del litoral, somos del NEA, ponernos esa camiseta y salir a pelear a la gran capital, la provincia de Buenos Aires, al conurbano, que por ahí donde están la mayoría de los votos, y que por eso por ahí desde el interior no tenemos fuerza. El político que mira el conurbano, mira la ciudad de Buenos Aires, esa es la gran pelea a dar. Y bueno, provincias marginales como la nuestra van quedando atrás, no solamente en infraestructura, vial en este caso, desde que yo me acuerdo que hablamos del segundo puente, hablamos de la hidrovía, hablamos del gas. Nosotros hemos recibido en Federación, en elecciones anteriores, a candidatos a presidente que no sabían que Chaco, Corrientes, Formosa no tenían gas y natural. Misiones no tenían gas natural. ¿Le parece una CDC bagarraza? ¿Todavía sí? Sí, no tienen, en Buenos Aires no tienen ni idea de que nosotros... Muy rápido. Chaco sí elige gobernador el año que viene. Chaco sí. ¿Se va a dar, ustedes creen que el escenario va a ser Capitanich Esdero, Esdero Capitanich, como se viene dando? ¿O va a surgir algún Yo creo que sí, no sé si Capitanich... Yo creo que no, que hay algunos... Esdero sí va a ir por la reelección. Pero creo que hay algunos intendentes que van a querer ser candidatos. Pero no miden, hay 10 encuestas en los últimos 10 meses y no miden. Capitanich sigue dentro del peronismo midiendo Recién mucho. decían, hace 4 años atrás no existía Milei.
Sí, bueno, pero yo creo que si el aparato del justicialismo se alinea atrás de un candidato y tiene la bendición por ahí de Capitanich, creo que algunos intendentes pueden llegar a ser. Y eso es más competitivo. ¿Y quiénes serían esos hoy? ¿Te obligamos a ser periodista? Contanos. ¿Qué intendente sería competitivo? Intendente competitivo. Está Juanchi García, que es de Machagay. Martínez Martínez de Margarita, que salió con declaraciones fuertes. La exintendente está Magda Ayala. Pero como hablan con ustedes hablan. No. Nosotros, yo en particular no, pero nosotros yo hablo más de cuestiones nacionales, porque yo estoy en un ámbito nacional y fuimos y hablamos, sí, no sé si ustedes vieron mis redes, nos sentamos a hablar 2 horas y cuarto con la vicepresidenta de la Nación, estuvimos con Victoria Villarroel y estuvimos hablando más que nada de economía, no hablamos tema político. No, pero te digo, con esto que eventualmente podrían ser futuros posibles candidatos, para decirle, muchachos, nosotros queremos esto. Sí, nosotros a través de las cámaras de comercio, lógicamente las cámaras de comercio de Quitilipi, de Machagay, de las distintas localidades, hablan con sus intendentes y a través de eso nosotros también hablamos, de Federación Económica habla con esas cámaras de comercio y hablamos con los intendentes, tenemos reuniones, hay veces que hacemos las reuniones de Federación Económica en las distintas localidades y invitamos lógicamente al intendente, porque por ahí hay muchos problemas de los pueblos que tienen mucho que ver con bromatología, con problemas municipales. La federación está para apoyar a la Cámara de Comercio y lógicamente el intendente cuando va a Federación Económica a hacer alguna reunión escucha la problemática que tenemos. Gracias por la visita. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. El año que viene volveremos a elegir entre lo que nos hizo estar mal y lo que ahora nos hace estar mal. Gracias. Los saludo a Julio Bachmann también, que está presente. Hola Julio, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes?